ser cada día capaces de elevar el conocimiento de ustedes por medio del Espíritu Santo, y mi ánimo es que ustedes puedan crecer y que mañana digan: uno de ellos que estuvo aprendiendo en el instituto hoy es maestro en el instituto o en una de las sedes del instituto, porque el instituto se sigue extendiendo. Queremos lo mejor, lo mejor. Por eso ustedes deben hacer todo lo posible para que este instituto también siga avanzando. Formación académica. Queridos, hagan una oración después de esa introducción hermosa. Hagan una oración, el que Dios le inspire, una oración de introducción, una oración sencilla, dándole gracias a Dios por esta oportunidad y que hoy aprendamos todo lo que el Señor tiene listo para nosotros. ¿Alguno de ustedes? Dios le bendiga, pastor. Amén, pastor. Amén. Amén. Sigue. Amén. Gracias te damos, Señor, en esta tarde que tú nos das, que tú nos permites. Señor, gracias por tu conocimiento. Dice tu palabra que tu conocimiento es luz, y la luz nos genera en nuestro corazón la vida, la libertad que necesitamos para servirte, Señor. Gracias por el hermano Anderson, Señor. Gracias por todos los que estamos conectados. Gracias, Señor, porque tú vas a darnos nueva luz sobre los temas oscuros para poder guiar a otros en la oscuridad de este mundo. En el nombre de Cristo, amén. Amén, amén. Gracias, muy bien. Ok, correcto. Quedamos en la clase pasada sobre las persecuciones que estaban viviendo la iglesia o que vivieron en su momento, y quedamos justo en una diapositiva donde Nerón atacaba fuertemente a la iglesia. Tuvieron ustedes un panorama por medio de una foto, algo gráfico, donde podían observar acerca de las incursiones que hacía este emperador. Y hablando en términos de las persecuciones romanas, sabemos de que este fue el primer emperador en perseguir la iglesia de manera literal, de manera oficial. Las primeras persecuciones vinieron por los judíos, y vimos en capítulo 7 en adelante donde mártir Esteban muere, donde muere Jacobo y Santiago, el hermano en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos murieron a manos de los judíos, así que la primera persecución fue por parte de los judíos, en el término no de sociedad, sino de el clero, la parte que tenía el conocimiento, la parte erudita, fue la que rechazó rotundamente las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles, y esto produjo persecución, entre ellas sobre el tema de la resurrección de Jesucristo como Dios. Lo veían como blasfemia, y de eso hablaremos un poco en el transcurso de esta clase. Y entramos a la primera parte de la persecución de los romanos a la iglesia. Ese es el primer punto de partida para puntualizar la persecución violenta que se dio por 248 años. Lo vimos la clase pasada. Quedamos aquí justo en este panorama, una ciudad incendiándose muy al fondo, y vemos un coliseo romano con personas que están siendo literalmente, llamémoslo de esta manera, sacrificadas. Los ponían a pelear con las fieras. Este es el primer emperador que está atacando a los cristianos. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entramos en materia inmediatamente para no dar incisión a otros puntos, sino ir al detalle central. Seguimos con la siguiente diapositiva sobre este punto. Tenemos la primera persecución desde el año 64 al año 68. Desde Nerón en adelante usted tiene que clasificar la primera persecución, y hace parte de la historia del cristianismo, porque el cristiano en este entonces predicaba la palabra, se movía en diferentes sectores y crecían, pero así como crecían, eran diezmados muertes violentas, masacres, muchas muertes. De hecho, el escritor judío Eusebio
en el primer siglo destacó que esta persecución fue tan violenta que la muerte eran como millares de millares. O sea, que no había un número para diferenciar las muertes violentas que se hacían para esta época. Y tenemos a Nerón terminando con él para entrar al segundo. Vamos al grano, como se dicen, o dicen por allí. Él persiguió a los cristianos señalándolo como pirómanos. ¿Qué significa esa palabra? Para ustedes puede ser no una palabra casual. Pirómano significa la persona que es enferma mental y que tiene la necesidad de incendiar las cosas por una enfermedad mental. Más o menos así era lo que ellos miraban en ese entonces. Que le gusta el fuego. Que le gusta el fuego. Vos estás comiendo algo a quemar. Apaga el micrófono y hay alguien que tiene el micrófono encendido. Pensé que estaban opinando. Sí. El pirómano es alguien que goza viendo algo arder. Exacto. Que padece una enfermedad mental que le lleva a provocar incendios y debido a ello ver disminuida su impunidad jurídica penal. Se goza de ver, era catalogado como una enfermedad, alguien que prendió aquí, que arda todo. Y de esa manera acusó a los cristianos de incendiar a Roma. Se incendiaron más o menos 10 o más ciudades porque el fuego se propagó por varios días y se cree que era la forma en que este emperador quería construir una infraestructura diferente a la que ya había. Por eso provocó este incendio, para que se destruyeran las ciudades y él hacerla a su modo. Los cristianos fueron ejecutados y fueron alimento de las bestias. Este hombre, por así decirlo, muy alocado, encendía a los cristianos y eran una fogata nocturna para alumbrar a Roma. Y la gente de ese entonces vio esta desfase de este emperador como algo que se salió de control. La misma gente, la sociedad, que en un momento se alegraba de ver padecer a los cristianos, dijo: no estamos de acuerdo con lo que ya está pasando, esto se excedió. Para que más o menos ustedes se mentalicen hasta dónde llegaron los términos de este emperador. La sociedad ya le daba miedo del actuar de este emperador porque mataba por querer matar. Ok, entonces la mayoría de las persecuciones tuvieron lugar dentro de la ciudad de Roma. Recuerden que las persecuciones que se daban para este momento no se daban en toda Roma instantáneamente. Por momentos se daban de maneras locales. En una localidad, en una área territorial de un emperador. Recuerde que habían varios emperadores y habían ramas de emperadores y tenían varios lugares: Roma occidental, Roma oriental, etcétera, etcétera. Salimos de aquí, de esta parte, para avanzar a la velocidad de la luz. No. Vamos a ir un poco pausado, pero ya queríamos salir de esa primera parte que quedamos la clase pasada y entrar a la segunda, y es la segunda persecución que se dio en el año 90 al año 96. 6 años de padecimiento, y vino por mano de un hombre llamado Domiciano. Domiciano era otro loco desquiciado que tomó a los cristianos como punto o foco de ataque porque no lo querían adorar. Hizo una estatua gigante y dijo: adoren a este emperador. Recuerden que vimos 3 de las partes teológicas de Roma, y una de ellas era que los emperadores llegaban a un grado de estar conectados con la divinidad que podían ser dioses en la tierra, y esto era peligroso. Vamos a ir más lento, vamos a bajarle, ok. Esto era peligroso para el Imperio Romano, porque el monoteísmo que era practicado especialmente por 3 religiones específicas que la vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son esas 3 religiones? Vamos. ¿Cuál es la primera religión? Monoteísta. Monoteísta, de cristianismo. Cristianismo, muy bien. Islamismo. Muy bien. Otra. El islamismo.
Islam, muy bien, 2. Y la número 3, nuestros hermanos. ¿Cuáles Yo son? dije cristianismo, yo lo dije. No, nuestros hermanos, los otros hermanos, los que nos apartan y nos miran, los judíos. Esas son Sí, sí, tres sí, religiones sí, monoteístas. Y si alguna de ellas estuviera ahí, que el Islam obviamente no estaba en esa época, solo estaba el judaísmo y el cristianismo. El Islam viene 600 años después de Cristo. En ese momento, esas dos religiones, si estaban bajo el imperio, recuerde que obviamente en Oriente estaba Israel. Por eso cuando hablamos del imperio romano no se ve persecución de los judíos, sino de cristianos, entre ellos judíos también. Pero no se ve la persecución masiva de muerte de los judíos. Bueno, en el año 70, donde viene la destrucción de Jerusalén. Pero en este punto eran cristianos que se convertían y que estaban bajo el imperio. Y obviamente desequilibraba el imperio en su estabilidad con los dioses, económica, política, social, cultural. Y esto ellos lo odiaban y déspotamente actuaban con fuerza violenta hacia los cristianos. Y vemos aquí a Domiciano, oprimió bajo la acusación de que todos los dioses estaban enojados por culpa de los cristianos. Así que los cristianos los perseguían por cualquier cosa. A veces había un emperador que no estaba en el momento de buen humor y se inventaba algo y perseguía a los cristianos. A veces recibían quejas de los conciudadanos y comenzaban a armar revuelta, y cuando habían disputas y peleas y zozobra dentro de la sociedad, los emperadores no querían ni un rasgo de desestabilización dentro de su imperio, y eso era motivo de ejecuciones masivas. Atacó a las religiones no romanas e incluso a quienes simpatizaban con ellas bajo el cargo de traición. Así, para que ustedes más o menos miren en esta diapositiva qué tan desquiciados eran a veces estos emperadores. Exilió al apóstol Juan a la isla de Patmos. En esta época se cree que el apóstol Juan vivía, y obviamente lo vemos históricamente. Desde este punto es exiliado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. O sea que no hemos hablado sobre los padres apologéticos y apostólicos, y de ellos aquí está todavía uno de los padres apostólicos vivo, y entre ellos también padres de la iglesia o apologéticos también están vivos, que son contemporáneos y fueron discípulos del apóstol Juan, como Clemente de Roma, que lo vamos a ver en un momento, Justino Mártir, y entre otros. Los cristianos rendían culto en tumbas subterráneas, catatumbas, para escapar de la persecución. Este se conoce como la época de las catatumbas. Tenían que ser lugares muy apartados, zonas subterráneas, y hacían los cultos. O sea que no era fácil en esos momentos de persecución ser un cristiano, y eran fácil para ser detectados. Así que pasaban muchas veces meses en lugares aledaños para no ser detectados y eliminados. Seguimos a la siguiente diapositiva. ¿Tienen alguna opinión ustedes sobre lo que hemos dado hasta ahí? ¿Está bien? Vamos en las persecuciones. Cuando terminemos las 10, seguimos allí. Tenemos la número 3 por Trajano. Los cristianos perseguidos como delincuentes por negarse a adorar al emperador. Otro emperador que dice: necesito adoración, porque era una de las fuerzas en que ellos se alimentaban anímicamente. Ver cómo la gente les rendía tributo y adoración, eso les estabilizaba emocionalmente el imperio. Estaban todos unánimes, juntos, tranquilos, juiciosos para ellos, pero el que no se sometía era perseguido. Ignacio, el obispo de la iglesia de Antioquía, fue martirizado para este tiempo. Se cree que murió en el año 107 o 108 después de Cristo, y hablaremos en unos minutos de él un poquito, de los que más podamos, porque si los explicamos a todo se nos van las 2 horas ahí rápido.
La cuarta persecución de Adriano en el año 117 al 138 después de Cristo. Erigió las estatuas del emperador y otras estatuas y obligó a adorarlas. Si los cristianos se negaban, eran ejecutados. Incluso aquellos que protegieron a los cristianos fueron castigados. Cuando miramos estos primeros 4 emperadores, el primero no rindió o no pidió rendición, adoración, pero los 3 se dan cuenta de uno de los factores importantes por el cual eran perseguidos los cristianos en primer siglo y mediados del primer siglo. Estamos viendo que era la adoración a otros dioses, entre ellos los mismos emperadores. Destaquen esto importante dentro de sus notas para que sepan y tengan claro el por qué estos hijos de Dios, estos hermanos en la fe del primer siglo, entregaban su vida, no negaban su fe, eran consagrados completamente a Dios y pese a las persecuciones no se doblegaban ante las amenazas, las torturas y las muertes masivas que se hacían en estos primeros siglos. ¿Qué aprendemos sobre ellos hasta el momento? La fe genuina, el coraje para decir no a lo malo, no a las prácticas que van en contra de Dios y aquellas que pueden estar sujetas al hombre. Ese es un cristianismo y son las bases que nos enseñan estos hijos de Dios que por supuesto fueron reivindicados y recibidos en el cielo con gloria. Como lo dice nuestro Señor Jesucristo, venid al gozo de vuestro Padre. La quinta persecución de Marco Aurelio, 161 al 180 después de Cristo, persiguió a los cristianos culpándolos de todos los desastres naturales por las pestilencias, hambres y la sequía. Cuando miramos esto, es una de las causas por lo que los romanos perseguían a los cristianos. Al no inclinarse a sus dioses, los catástrofes naturales que ocurrían eran vistas como un castigo de los dioses, y por supuesto que los cristianos no adoraban esos dioses, eran un foco y un blanco para la persecución, para la muerte, para ser desterrados, etcétera, porque los dioses estaban enojados y especialmente por los cristianos. Era peligroso, muy peligroso ser cristiano en ese primer tiempo. Dios dio los cadáveres de los cristianos como comida a los perros hambrientos. Pueden imaginarse todo lo que pasaba y sucedía en estos imperios. Eran asesinatos brutales, nunca antes visto en la historia, persecuciones y tragedias para el cristianismo, pero una fe ardiente no se apagaba y una antorcha cada vez crecía en el espíritu de las personas que veían cómo estas personas padecían, eran perseguidas y morían a manos de estos gobernantes de estos siglos. Seguimos a la siguiente diapositiva. Siguiente, la persecución número 6, la persecución de Séptimo Severo, el año 202 al 211. Este emperador obligó a los cristianos a adorar al dios Sol. Recuerden que este era el dios principal de los romanos, o uno de los dioses, porque hay que tener claro que ellos eran politeístas. Adoraban muchos dioses y entre ellos estaba el emperador. Y prohibió la conversión al cristianismo. Este dijo: no quiero que ninguno de los que estén bajo el imperio y cercanos al imperio se conviertan al cristianismo. Habían soldados que se convirtieron al cristianismo. Vemos en unos siglos más adelante, creo que fue Jerónimo, algunos de estos, pero lo voy a hablar más adelante, en el siglo IV y V. El padre era un alto funcionario del ejército romano, y cuando murió su madre lo entregó al cristianismo y él creció y se convirtió en uno de los padres apologéticos. Y este hombre prohibió que los soldados se convirtieran al cristianismo, porque estando dentro del ejército iban a ser
desequilibrio para el imperio. ¿Por qué razón? Porque no iban a adorar a los dioses, se iban a resistir a adorar dioses, se iban a resistir a las tradiciones, se iban a resistir a adorar al emperador. Así que los que eran soldados convertidos, le dijo, no se pueden convertir. Los que se convertían los castigaban, los mataba. Proclamó un decreto indicando que la conversión al cristianismo se castigaba con la muerte, incluyendo los que eran parte del ejército de su gobierno. No podría haber conversiones. Y esto también nos conmueve a nosotros ver cómo el cristianismo de la época anhelaba la conversión, anhelaba entrar a Dios, pero eran prohibidos, eran limitados. Hoy en día a veces casi que hay que sacar a la gente de las casas para que vayan a los cultos, a congregarse. Y si medio serena no van, si les queda a media hora dice que no pueden. Yo quisiera que Dios, no me vayan a juzgar por esto, pero lo digo de forma jocosa, quisiera que Dios les devolviera a ellos la vida y los mandara, pero para el primer siglo, a ver si van a tener esa misma pereza espiritual que los absorbe y que los limita a la fe, sabiendo, y luego los regresa otra vez a este siglo para que valoren el cristianismo y digan, verdaderamente yo estuve allá y la persecución de allá, yo casi me muero y me da un infarto del miedo de ver cómo perseguían. Así que es importante hoy en día dar la vida a causa de Cristo a toda costa, pero hoy el cristianismo no mira de esa forma por lo sedentario que está. La séptima persecución de Maximino, persiguió a los cristianos por apoyar al ex emperador asesinado, ejecutó al clero cristiano. Increíble, no se salvaba ni una mosca en ese tiempo y por cualquier acusación eran blanco y de ataque y objetivo militar. La persecución número 8 fue una de las persecuciones violentas, una de las más violentas, la persecución de Decio. Emitió un edicto para extender la persecución por todo el imperio. Ahora se dan cuenta que no solamente atacaban a los cristianos en todo el imperio, lo atacaban sectorizadamente. Pero cuando tenían la posibilidad, un emperador que tenía mucho más extensa puntos geográficos de administración, extendían la persecución. Imagínense que si lo extendieron por todo el imperio, muchas más muertes, mucho más asesinato, era violento. Este emperador ordenó a todos los ciudadanos que adoraran a los dioses romanos, y los que desobedecieran fueron ejecutados por negarse a obedecer al edicto. Nuevamente, casi todos los emperadores atacaron una causa: adoración a dioses ajenos, entre ellos mismos, y por esta causa era severamente castigado el pueblo cristiano. Ahora la persecución no se limitó a un punto geográfico, a una zona liderada por un emperador, sino que la extendió por todo el imperio. La novena persecución de Valeriano, 259 al 260, 2 años también, o un año, prohibió las reuniones de los cristianos y confiscó sus tierras y propiedades, ejecutó al clero y los exilió. No había forma en este tiempo de que el cristianismo creciera, pero pese a todas estas prohibiciones, los cristianos seguían ardiendo en la fe, ardiendo por Dios, haciendo la obra de evangelizar, y muchos más se convertían. Y les expliqué a ustedes que para este tiempo ya teníamos un promedio de primer siglo, había un promedio de 10,000 cristianos, 10,000 conversos. Estoy sacando aproximado. Recuerden que a veces las fechas, los números a veces varían, a veces algunos son precisos, hay otras corrientes que han sacado su cuenta, etcétera. Es muy difícil tener precisado algunos documentos sobre el tiempo. Puede variar, pero había más o menos, primer siglo, 10,000 cristianos. Segundo siglo, hablando del 100 y algo antes del 200, teníamos un promedio de 40,000 cristianos. Para este tiempo, ¿alguien? Para este tiempo de la persecución novena,
ya había más de 150,000 cristianos en todo el imperio. Imagínense, estábamos pasando la persecución número 1 por el imperio romano hasta la 9ª. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y llegamos a la última. Para este tiempo habían ya más de 200,000 cristianos en el imperio romano y distribuido en Asia Menor, Asia Mayor, Antioquía y demás. La 10ª fue por Diocleciano, la peor persecución que privó a los cristianos de todos sus derechos. Eso significa que un cristiano podía ser despojado de su propiedad por otro romano. Significa que no tenía derecho a la vida. Significa que no tenía derecho a nada que el gobierno diera en sentido de protección. Analicen la crueldad que nuestros hermanos vivieron para este tiempo. La peor persecución, pero desde la 1 hasta la 10ª persecución en el año 303 al 311 éramos más de 200,000 cristianos. No se disminuyó. Y es bueno puntualizar para mis amados hermanos pastores que ahí están y demás personas y líderes que la iglesia del siglo XXI es disminuida y no por persecución, por pereza espiritual, por falta de entendimiento, por una consagración a Dios. Dejar de vivir en santidad es la pérdida de la conexión divina para nutrirnos espiritualmente. Y no es una persecución violenta, aseverada contra los cristianos con armas naturales, sino que espiritualmente están siendo atacados y lastimosamente viviendo una vida desastrosa espiritualmente y en cuanto a la doctrina también. Para mí estas son bases doctrinales que me ayudan a sopesar lo que ahora vivo como cristiano y decir cómo vivían ellos y cómo puedo vivir yo aquí en Occidente, en Latinoamérica, donde no soy perseguido. Cómo es que llevo una fe blanda, una vida espiritual desequilibrada. ¿Cómo es eso? No puede caber en la mente de un cristiano, por Dios. Y de vez en cuando también tiro mis consejitos allí. Este es un consejo para que lo guarden y lo analicen. Y ustedes que predican también tomen esto y vayan y díganselo a sus feligreses y díganle cómo eran perseguidos los cristianos y por qué causa. Amplíenlo un poquito más y denle algunas referencias sobre cómo eran atacados y cómo se multiplicaban, teniendo la estadística que les di entre paréntesis, porque pueden haber más o pueden haber menos, no es algo que pueda ser preciso. Declaró 4 edictos contra los cristianos. ¿Qué significa que declaró 4 edictos? Es que sacó leyes, promulgó leyes en contra de los cristianos para desaparecerlos. Obligó a los soldados cristianos a abandonar su fe. Otro más. En este tiempo los que profesaban una fe en Jesucristo eran también castigados y en causa de eso los soldados, y los ejecutaba si desobedecían. Destruyó edificios de la iglesia, quemó Biblias, prohibió el culto y expulsó a los cristianos de los cargos públicos, que de cierto modo habían cristianos que estaban gozando de un buen espacio de tranquilidad, y este emperador los desbancó. La orden de persecución sistemática fue retirada para este tiempo 311 al 312, pero la persecución total cesó exactamente 2 años después de esta persecución por el emperador Constantino en el 313 con el edicto de Milán, que prohibió la persecución y las muertes a los cristianos. Y esto significa
que desde este momento entramos en una nueva etapa de la historia. Una nueva etapa de la historia. Y aunque el Imperio Romano persiguió al cristianismo durante mucho tiempo, no pudo quebrar su fe. Y esto lo voy a decir como un recordatorio en su memoria, en su espíritu y en su corazón. No fueron disminuidos, persistieron, crecieron, no quebrantaron su fe. Los cristianos predicaron el evangelio sin temor ni vacilación, a pesar de que fueron quemados en la hoguera, devorados por fieras en el anfiteatro y asesinados mediante terribles torturas, desterrados. Su fe era como un árbol de mirra que mientras ardían en las hogueras, su fragancia se expandía por todo el imperio para nutrir, ayudar y mostrar la valentía, la fe a los cristianos de esa época. No dudaron. Aunque debo hacer una salvedad y un paréntesis, que para estas persecuciones hubo cristianos, entre otros emperadores, que persiguieron a los cristianos, que dudaron de su fe, o más bien vendieron su fe por el beneficio y salvoconducto de estar bajo la cobertura y la protección del Imperio Romano. Y esto hizo que la iglesia tomara severas y drásticas medidas cuando se firma el edicto de Milán, que es el cierre y la suspensión total de la muerte de los cristianos y de la persecución. Cuando volvían, sabiendo que ya tenían un salvoconducto por medio del nuevo emperador Constantino, que para este año estaba liberando una de las victorias que unificaría su imperio, porque estaban varios emperadores, Occidente, Oriente y el imperio central. Así que pelearon entre 2 y 3 emperadores que se disputaban el cetro total y la autoridad total sobre el imperio, y ganó Constantino. Y a causa de esto, él dijo lo siguiente: cesa la persecución. Volvieron algunos cristianos y no fueron recibidos, y fueron prácticamente de una manera objetiva descomulgados. Fueron descomulgados, no pertenecen al grupo, no lo dejaban entrar. Y de este sistema nacieron diferentes religiones y pensamientos que se volvieron heréticos. Y de eso lo haremos en un momento, Dios mediante. Así que Constantino va a la guerra de Malvinas en el año 311 y 312. Y cuando va a esa guerra, antes de ir a la guerra, él era el menos favorecido para ganar esa victoria. Y vio un sueño, se cree que pudo haber sido mentira, un invento de él para elevar un concepto y de esa manera promulgar una fe, sea mentira o sea cierto o no sea cierto. El relato dice que él vio una cruz, una insignia en el cielo, y le decían: con esta cruz vencerás. Con esa cruz vencerá. Y él fue y venció y firmó inmediatamente el edicto. Fue el primer emperador converso al cristianismo. Pero hay que también hacer una salvedad. Fue un emperador que durante la trayectoria no mostró una fe genuina por no sujetarse a Dios y hacer muchas cosas que le convenían a su persona. Entre ellas, matar a su esposa y a su hijo, asesinarlo cuando iba a Persia. Si no me equivoco, le llegó una noticia que su hijo tomaría en su lugar el imperio, y ordenó matarlo de alguna manera, a él y a su esposa. Es increíble. Días después, o años, cuando ya estaba finalizando, se convirtió al cristianismo y se bautizó Constantino. Y aquí vamos a entrar a otro segmento de lo que ya hemos aprendido hasta el momento. Vamos a entrar a... Yo les mandé a investigar algo. Amén, amén. Yo les Sobre el concilio de Cinea.
¿El concilio de qué? ¿De Cinea? No. Nicea. Nicea. Nicea, perdón. Muy bien, muy bien. Ahora póngame esa diapositiva, profe, allí. Aquí finalizamos. Vamos a dividir esta historia. La dividiríamos o la vamos a dividir o hacer unas subdivisiones. Esta es la primera etapa, ¿verdad? Primera etapa. La segunda etapa es la que estamos iniciando ahora. Vamos a iniciar porque luego que esto pasó, ya la historia, las persecuciones, las predicaciones, todo lo que hacían los cristianos, entramos a esta historia. Pero, profe, más bien entremos. Es que yo sabía de que voy a acelerar un poquito. Entremos más bien a los padres apologéticos. Entremos a los padres apologéticos porque, o más bien, espere. One moment, please. Organicémoslos así de esta manera. Es por el Espíritu Santo que estamos tratando de organizar aquí. Dejémoslo aquí en el concilio. Luego de este concilio, vamos a los padres apologéticos. Vamos a los padres apologéticos. Concilio de Nicea. Vamos a entrar aquí primero, porque vamos por sección, o sea, de principio a fin la historia. Obviamente, en cierto sentido, resumida, porque no nos va a dar el tiempo. Tendríamos que, si tomamos punto por punto de la historia, todo un año dictando solamente sobre la historia del cristianismo. Créame que sí. Concilio de Nicea. Vamos allí. Concilio de Nicea. Ahí está cargando. Esperen un momento. No se me desesperen. Concilio de Nicea. Bueno, yo voy a hacerle la primera pregunta. ¿Qué entienden ustedes por concilio de Nicea? ¿Cuántos pastores? Amén. Sí, adelante. Dice que lo que investigué, dice que fue una reunión de obispos. Fue como la primera reunión de cristianos que hubo, convocada por el emperador Constantino I. Ay, one moment, please. Qué pena. Ay. ¿Qué es el concilio de Nicea? Ok, vamos por parte. Momento. Pasemos a la siguiente diapositiva. La reunión, concilio, reunión para conciliar un tema específico. En este tema abordado por la iglesia, recuerden que pueden haber diferentes concilios, ¿verdad? Por diferentes religiones, pero este concilio específicamente por la iglesia. Y esta es la primera pregunta. ¿Quién llevó a cabo este concilio? El emperador Constantino I. Constantino I o Constantino el Grande. Tengan otra referencia ahí. Número 2. Ya están ustedes en examen. ¿Quién lo convocó y por qué? Amén. ¿Puedo decir, pastor? Ahorita va usted otra vez. Déjeme a otro más. A ver. Muy bien, te felicito. ¿Cómo te llamas? Sandra Jansen. Sandra Jansen, muy bien. Entonces, eso me dicen que tú estudiaste y que estás dando un ejemplo. Muy bien. Si ellos no se atreven a responderla, vamos a seguir la conversa entonces en otros dos y que ellos sean espectadores. A ver, ¿quién lo convocó y por qué? Un pastor por ahí, un pastor. Pastor. O pastora Darly, ¿quiere opinar? Bueno, ¿quién lo convocó y por qué? Bueno, ¿cómo se llama? Sandra, creo que es la que estaba opinando ahorita. Amén. Sandra, Amén, vamos a amén. seguir la conversa. Algo. Ahí está. Dejemos a otra persona. Juan Carlos. Carlos, Juan Carlos. Juan Carlos, adelante. Fue convocado por el emperador Constantino en la ciudad de Nicea, Bitinia, lo que hoy es actualmente Turquía. ¿Por qué? Bueno, esos concilios los convocaban en razón a que habían ciertas diferencias en cuanto al dogma y tenían que reunirse los representantes de las distintas iglesias que había en la ciudad de Roma para hacer como una especie de consejo donde se colocaban de común acuerdo y poder establecer
un solo criterio. Ok, y recuerden que fue un concilio ecuménico, para ampliarte un poquito, muy bien, no te quito tu mérito, muy bien, para ampliarle un poquito también a las ideas que ustedes vayan dando. Recuerden que este concilio fue ecuménico y no solamente eran personas del imperio que venían de Asia, Asia Menor, de Antioquía, porque era ecuménico, venían de toda esa zona, inclusive vinieron personas de África, entre ellos el Alejandro de Alejandría, junto con su discípulo, creo que es Ignacio, Alejandro de Alejandría, junto con un discípulo que lo vamos a ver ahorita, que es uno de los primeros que vamos a mirar. Ahorita se me escapa un poquito el nombre. Tercera pregunta, ¿cuántos obispos participaron? Recuerden que también fueron gente de Egipto. Cuando hablamos de Alejandría estamos hablando de región de egipcia, para que tengan en claro que no solamente fueron los del territorio romano. Por eso se le llamó ecuménico, territorio general o asamblea que cubría a todos en general. ¿Cuántos obispos participaron? Pastor Robinson, ¿cuántos obispos participaron? Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, bendiciones. Yo estuve investigando sobre el concilio de Calcedonia. No sé bueno, si... entonces vamos a dejarte para el otro más adelante. Creo que eran sobre las 72 iglesias existentes que había en toda la ciudad. ¿Cuánto? 72, si no estoy mal. ¿72 qué? Iglesias. No es comprobado, había más, porque Pastor, pues lo que dice, siga. Fueron convocados 318 obispos. ¿Quién eres tú? Sandra Yance. ¡Ay, Sandra! No, pues yo iba a contestar lo mismo, pero la hermana estaba allí también. No, estás bien. Bueno, ustedes saben que a veces no es tan exacto. Algunos inclusive han logrado opinar que fueron 230, otros que 300, otros 318. Pero el rango más cercano es de 300 a 318. Entonces estás muy bien dentro de la aprobación. ¿Cuál fue el tema principal a resolver? Libre la pregunta, que quiera responder. Libre. La fe y la disciplina entre las iglesias. No, ahí sí erraste. Yo le digo, Néstor Montenegro, ¿cuál fue el principal tema a resolver? El arrianismo, pastor. ¿Por? El arrianismo. Por el arrianismo, pero ¿cuál fue el tema principal a resolver? Precisamente que la gente quería desviar la teología hacia que Jesucristo era un hombre, no era un Dios. Sí. Cabe la respuesta, porque no es exactamente, pero bueno, lo estás diciendo ahí en tu término. Muy bien, yo ahorita lo voy a explicar. 5. ¿Qué resolución efectuó el concilio? ¿Qué resolución o solución efectuó el concilio? Dijo que no quiere hablar más contigo. La pastora Paola, ¿que quiere opinar? ¿Me dices? Porque tengo muchas cosas que contesté, pero son pendientes. Apaga el micrófono de alguien que está ahí con el micrófono abierto, porfa, te agradezco, profe. ¿Qué resolución efectuó el concilio? Vamos a decirlo de forma abierta para que opinen. A ver, ¿qué resolución? ¿Sí? Prohibir esas enseñanzas y expulsar a los que estaban promoviéndolas. Prohibir esas enseñanzas. Bueno, como efecto secundario, te lo voy a valer como un efecto secundario, porque eso se produjo. Ojo acá. Hay un retorno allí, profe, ¿por qué? Hay un retorno acá del micrófono. Mire. Ok, ahí. La resolución, bueno, ahorita voy a dejarlo. Te lo voy a valer como una segunda parte, porque ese fue un efecto de la resolución. Fue un efecto lo que acabas de decir, pero está bien, no está mal, está bien.
¿En qué ha ayudado al cristianismo este concilio? Última pregunta para avanzar. ¿En qué ha ayudado el cristianismo este concilio? Vamos. Afirma que Jesús es de la misma sustancia que el Dios Padre y sentó las bases para la teología cristiana ortodoxa. ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Coronado. Juan Carlos Coronado, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea que me dicen ustedes que sí estudiaron, ¿verdad? Eso me contenta, que hayan estudiado. Señor. Ok, algunos sacaron la cara por todo el grupo. ¿Cuántos conectados hay, profe? Uy, sí, bastante conectado, Dios mío. Pero vamos a seguir. Esto está interesante, señores. Es interesante porque vamos. Si un cristiano que estudia teología no sabe esto, por lo menos lo básico, usted no estudió. O usted no estudió. Porque de aquí depende todo el cristianismo y las bases del cristianismo de nuestra era, de nuestro siglo, de nuestro tiempo, de nuestra época. Y si usted no conoce esto, usted no sabe defender las bases por las cuales usted cree, promulga, profesa. Entonces, por eso es importante estudiar, porque no solamente es leer la Biblia. La Biblia es el instrumento principal y la base fundamental, pero la Biblia no es interpretativa, perdón, no es, yo he dicho esta palabra aquí, la Biblia no es explicativa, ella no te explica que existió esto y cómo se dio y por qué. La Biblia, eso no está dentro de la Biblia. Recuerde que el canon se cerró en el último apóstol, Juan. Hablaremos de eso un poquitico más adelante. Esos son temas extra que si me da tiempo se los explico, que no están dentro acá de lo que tengo, pero sí. Aló, pastor, aló. Sí. Pastor, pues en realidad hace falta otro concilio en estos años de tanta dificultad, porque hay mucha gente que ya está empezando a enseñar doctrinas que se empiezan a salir de la Biblia. Entonces sería bueno hacer un concilio en estos años para que todas las iglesias unificaran criterios. Correcto, correcto. De hecho, la época de la Reforma, que eso lo vamos a ver, Dios mío, es que esta materia yo tengo que seguirla dictando para explicarle, voy por paso, pero recuerden que le expliqué la clase pasada desde los prerreformadores. Eso no se habla cuando se habla de la Reforma, nadie toca esos temas, muy poquitos institutos, muy poquitos teólogos tocan ese tema de los prerreformadores, casi nadie los toca, pero fue algo que recibimos acá. Y es algo de complemento porque es la segunda parte de esta materia. Esto tiene muchísimo y por eso estoy tratando de ser objetivo, claro, rápido y no dar mucha vuelta para que poderle explicar todo, aunque en términos resumidos, porque es más de eso. Vamos a seguir a la siguiente, profe, vamos a seguir a la siguiente, Concilio de Nicea. Vamos aquí, esto le aparece ahí en pantalla ya, ¿verdad? Bueno, ¿quién lo quiere leer? Esa primera parte, antes de llegar al arrianismo, y le voy a ir explicando muchas cosas allí. Ya lo tienen en pantalla. ¿Quién quiere leer? Léame el donde dice el Concilio de Nicea y queda donde está en detalle. A ver, les resumí esto poquito para que reciban algo acá de... Amén, amén, pastor. Sigue. Dice el Concilio de Nicea, específicamente el primer Concilio de Nicea fue convocado para abordar la herejía arriana, el arrianismo predicado por Arrio de Alejandría. Afirmaba que Jesucristo no era de naturaleza divina, sino una criatura creada por Dios Padre. El Concilio de Nicea, al que asistieron numerosos obispos, entre 320, condenó esta herejía y definió la doctrina ortodoxa de la Iglesia, afirmando la divinidad de Cristo. Ok, hasta ahí. Si se dan cuenta, ustedes están viendo aquí 3 respuestas de las que estuvimos dando casi las 4 o 2 de las 4.
Primero, obviamente, lo que provoca esto es una disputa sobre la naturaleza de Cristo. No la naturaleza, si Cristo literalmente era divino o no era divino, o si era de origen natural divino o no era de origen natural divino. Lo que decía también el hermano allí, que decían que era netamente humano. Ese también es otra corriente. Pero aquí el problema esencial fue que si Cristo era divino o no era divino. Y Arrio venía en esta disputa con, creo que es Alejandro de Alejandría, uno de los obispos que asistió allá. Y si no estoy mal, creo que fue Ignacio, es que se me están descoordinando aquí unos nombres, que asistieron al concilio de Alejandría. Ellos venían discutiendo esto durante un tiempo atrás, pero esto escaló y fue escalando hasta que se propagó en el imperio romano. Cuando Constantino se estabiliza como líder absoluto del imperio romano, Constantino ve que esta es una disputa. Él no tenía conocimiento si Cristo era Dios, si no era Dios. Él no tenía conocimiento si era divino, era natural. No tenía conocimiento de eso, porque esa disputa hasta el momento no había sido resuelta o no estaba propagada. Cuando él llega como emperador absoluto, eso le llega a sus oídos. Y quien le avisa es Córdoba de Ocio. Se cree que este fue el pilar fundamental para promover el concilio. En sí, quien lo convoca es Constantino, pero quien lo promueve es Córdoba de Ocio. Es uno de los agentes que Constantino tenía cerca, consejeros espirituales cristianos que tenía cerca, y él es el que promueve esto. De hecho, él fue el que llevó la carta a Alejandría para invitar a Arrio. Aquí se creen que hay dos Arrios. La historia no certifica rotundamente que estas sean dos personas que existieron, pero la historia cuenta que eran dos. Había uno principal y había el discípulo. Cuando muere el principal, queda el discípulo, que es el que va a el concilio de Nicea, porque logra asistir Arrio. Y estas disputas se dieron en el imperio romano, y Constantino, como ve que esto puede ser desestabilizar a su gobierno, inspirado por Córdoba de Ocio, convoca a este concilio. Y yo le voy a soltar un dato acá, la verdad, porque no todo fue color de rosa en este concilio. Fíjate qué pasó, que Constantino los convoca sin saber para qué iban a ser convocados. O sea, la gran mayoría de estos hombres llegaron a ese lugar sin saber para qué eran convocados. Que esto generó disputa más adelante. Este es un detalle que muchas veces no están allí en algunas investigaciones que hacemos, en algunas preparaciones, pero este es un datico que ustedes lo tienen que saber. Ellos fueron convocados, la gran mayoría, sin saber para qué iban a este concilio, porque fue repentino. Obviamente, recuerden que eso estaban expandidos en diferentes lugares, y al llegarle las cartas se podía tardar un mes, 2 meses. Fueron convocados, y este concilio no se dio hasta que Constantino llegó presente después de casi un mes o más de un mes. Cuando él llegó fue donde se avanzó el concilio, pero ya estaban los obispos de diferentes lugares, entre ellos Arrio. El arrianismo había tomado mucha fuerza a tal punto que ya Arrio había sido en Alejandría colocado como un presbítero. Era un presbítero, pero ya tenía un mando grande dentro de Alejandría. El arrianismo sostenía que Jesucristo era un ser creado. Lo primero, no solamente que era humano, que fue lo que dijo ahí mi estimado, que estuvo bien porque está todo enudado, enlazado. Entonces, la primera parte por la que el arrianismo, y obvio que también voy a hacer otro corto paréntesis, Arrio no estaba haciendo esto simplemente porque él negaba a Jesucristo, porque él era ateo. Arrio era cristiano, pero, y también la parte filósofa, pero su intención no era desvalorizar a Cristo, aunque estaba errado. Es que tú puedes tener todas las buenas intenciones, pero si tú erras en la verdad, estás errado. Y esto fue lo que le pasó a Arrio. Señor.
No, ok. Si alguien tiene buenas intenciones, hay muchos pastores con buenas intenciones, sí o no. Líderes con buenas intenciones, sí o no. Muchos. Pero tu buena intención no es suficiente. Si no tienes conocimiento y tienes mala interpretación, eres hereje. Estás errando. Y este es un punto que muchos no tienen en cuenta. Y discuten sobre, porque la herejía, más adelante la vamos a ver, es el punto en que tú estás contra la verdad o fuera de la verdad, pero tú persistes en ello. Porque hay personas que pueden cometer un error. Yo puedo cometer un error aquí doctrinal, pero mi intención no es cometer el error doctrinal. Y segundo, no quiero cometer ese error. Tercero, no persisto en ese error, porque trato de enseñar la verdad. Pero como mente finita me puedo equivocar. He escuchado, miren, gente que no le llegamos ni siquiera por los tobillos. Lo he escuchado con pequeños detalles teológicos errar. Usar términos teológicos errados, que descontextualizan el que sabe de teología, el concepto o todo lo que quería abordar sobre el tema. Y yo les voy a dar una pequeña clave donde el 99% de los pastores, casi el 100%, pero 99%, están errando en un concepto acerca de Cristo. Y se los voy a dar más ahorita. Entonces, Jesucristo no era un ¿qué? Un ser. Eso fue lo primero. Un ser, perdón. Jesucristo sostenía que Jesucristo era un ser creado. Eso era arrio, ¿verdad? No eterno como Dios. Hay un micrófono abierto. No eterno con Dios y que por lo tanto no era Dios. Este es el principal. No que solamente no era humano. No, Arrio estaba negando su divinidad. Que esto fue lo que les dije que le iba a explicar para que a profundizar un poquito para que lo pudieran entender. ¿Qué era el punto central por el que Arrio estaba apelando? Que no era Dios. Segundo, que era creado. Tercero, que no era uno con el Padre. Y tercero, que no era Dios. Esta doctrina fue considerada herética porque negaba la naturaleza divina de Cristo y la Santísima Trinidad, lo que conocemos como Trinidad. Un pequeño concepto que también le voy a explicar, por el cual hoy en día los unicitarios y las personas pelean sin conocer bien este concepto. Estos son punticos extras que se los voy a ir detallando para que les sirva no para discutir, sino para que sepan interpretar. De hecho, este es un misterio que no puede ser completado por un teólogo. Ninguno de los teólogos existentes han podido revelar el misterio entendible al 100%. Quedamos cortos en ello, porque es un misterio, un gran misterio que no les he revelado a todo, aunque es explicado en una medida. Y eso no significa que pueda ser explicado. El concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino en el año 325, el primer concilio de Nicea reunió obispos de todo el imperio romano para resolver la controversia arriana. Seguimos a la siguiente. Ya sigo haciendo explicaciones. Seguimos a la siguiente diapositiva. La condena de la herejía. El concilio de Nicea condenó el arrianismo, defendió la doctrina ortodoxa de la fe cristiana, afirmando que Cristo es de la misma sustancia homoousió que Dios Padre. Y yo pudiera hacer un paréntesis aquí en este momento y les voy a explicar un punto importante de que no podemos pasar por alto. Vamos a explicarle a ustedes esta parte importante. Vamos a ver. Déjeme que le voy a explicarle aquí. Un momento, le voy a explicarle bien esta parte de la función de esta palabra. Una notica, pastor. ¿Sí? Eso Arrio se estaba congraciando con los judíos porque efectivamente lo que los judíos querían era eso, que negaran la divinidad de Dios, la divinidad de Cristo, del Señor Jesús. Entonces Arrio se estaba complaciendo con ellos y dándoles la razón completa. Y una cosa contraria al arrianismo es lo que hace la Iglesia Católica, volver a los hombres dioses. Le dan
denominada mariana. ¿El arrianismo qué? Pues el arrianismo se complace con los judíos, porque los judíos querían eso, que desautorizaran completamente a Jesús, mostrando hombre no permitidos. Muy bien. Y la cosa contraria, lo que hace lo contrario es que la Iglesia Católica está formada al revés, hombres dioses, o sea, al volver a apóstoles santos, al volver María a Dios, entonces quiere decir que está dándole el carácter divino a una persona que no tiene ninguna calidad para hacerlo. Exacto. Hay muchas doctrinas, los ebionitas, que también eran judíos, que creían que Jesucristo fue literalmente un hombre que nació de mamá y papá, normal, que no tuvo nada que ver con lo divino y que luego vino el Espíritu Santo y lo hizo un ser especial. Ya, eso es lo que ellos creen, niegan la esencia de Dios. Entonces, ¿qué se resolvió en este concilio? Cuando hablamos en defensa de la doctrina que hoy defendemos. Mire, entienda esto por favor. La doctrina que usted defiende hoy es aquí. Toda su base es aquí. Obviamente, cuidado acá que no vayan a creer que lo tomamos de aquí y de ahí es el cristianismo. No, la Biblia, la palabra inerrante es nuestra brújula y nuestra dirección. Pero desde aquí se define lo que es en realidad todo lo que usted cree. Toda la doctrina que hoy se cree en el cristianismo, el evangelismo, el movimiento carismático y lo demás, viene de aquí. Estas son las bases de todo eso. Obviamente que la palabra ousios es una palabra griega que se aplicaba y uno de los primeros que usaron ese término fueron los estoicos para referirse a el ser que crea todo pero que ellos no saben quién es. Se referían a ellos como una sustancia. Y la palabra homousio es el término teológico cristiano que significa de la misma sustancia. Y esto es lo que debe tener claro ustedes como ¿qué se resolvió en el concilio? Se resolvió en esta palabra todo. Homousio. De la misma sustancia o de la misma esencia, y este concepto le da a la Trinidad la relevancia. Significa que Dios, el Hijo Jesucristo y Dios el Padre son de la misma sustancia, es decir, comparten la misma naturaleza divina. Este término fue crucial en la definición de la doctrina en el concilio de Calcedonia. Y cuando hablamos del origen de este término, homousio, proviene del griego homos. El prefijo o la palabra homo significa igual y ousia significa sustancia o esencia. Lo que significa, en sentido teológico, homousio significa que Dios, el Hijo, Jesucristo, tiene la misma naturaleza y sustancia que Dios Padre. En su contexto histórico, el concilio de Nicea, propiciado en el siglo IV, usó este término para contrarrestar las ideas arrianas que afirmaban que Jesús era una criatura de menor rango que Dios el Padre. Y la importancia de este término es que da la afirmación que Jesucristo es homousio con el Padre. Esta palabra fue fundamental en la definición de la doctrina trinitaria y para afirmar la divinidad de Jesús. Esta palabra, la comparación que podemos hacer del término homousio con homoiousia, que es la palabra griega iota o i que define lo contrario a homousio. Solo una palabra cambia el sentido, y cuando hablamos de la comparación con homoiousia es la palabra que significa similar. Los términos que se utilizan para definir al arrianismo que usaba ese término para referirse a Jesús como alguien similar,
no de la misma esencia ni sustancia. Esto era lo que definía al arrianismo, que Jesús tenía una naturaleza similar a la del Padre, pero no del mismo tipo. La diferencia es una sola letra, que es la I, que refleja la diferencia significativa en términos teológicos. Señor. Mi pastor, en términos actuales podríamos concluir, basándonos en la genética, que homoucio significaría el mismo ADN, o sea que la naturaleza del Padre está presente en el Hijo. Más de pronto a lo que se refería Arria, el sacerdote Arrio, perdón, era que como María no era humana, más los genes eran del Padre, él asumía de que era de similar, más no directo. Exacto, eso era lo que definía el arrianismo, similar, no era lo mismo. Y de hecho se decía que una de las propuestas de Arrio es que él fue creado en una parte del tiempo. Y aquí no solamente viene esto, o sea que Jesús no era coeterno con el Padre, fue creado en una parte del tiempo, antes del tiempo, en la eternidad pasada. Significa que antes que fuera este mundo, Él es, pero fue creado en esa parte. Esto totalmente se debatió. O sea, en este punto del siglo IV, porque ya estamos en el siglo IV, pasamos del siglo I, siglo II, siglo III, estamos en el siglo IV, las eventualidades más controversiales de toda la historia y de la época está justamente en este concilio, pero aquí en este concilio no se definió todo. Fue exactamente una parte que promovió las otras partes. Recuerden que hay unos 7 concilios ecuménicos después de este que apoyaron o se apoyaron en este concilio para definir la naturaleza completa de Jesús, porque no solamente se completó en este concilio, sino que hubo más adelante controversia referente al tema. Es más, después de que Arrio fue desterrado del imperio, luego con la influencia que tenía como obispo de Alejandría o cercano al obispo de Alejandría, él usó esa autoridad para que apelaran ante Constantino y lo soltaron. De hecho, muchos de los obispos que asistieron a este concilio, luego de ellos se retractaron de la veracidad de este concilio para seguir en las doctrinas arrianas, y Arrio se fortaleció en los siguientes el siguiente siglo. Se creció y adelantó cuando vino Constancio I o segundo. Constancio II apoyó el arrianismo y lo fortaleció en todo el imperio, tanto que Constantino, inclusive en el último momento de morir, congenió con el arrianismo, pero no se define que él se convirtió al arrianismo, pero sí le dio la libertad al arrianismo después que lo exilió en un lugar donde no podía salir. Entonces esto fue bastante controversial. Luego viene el concilio de Constantinopla, que hablaremos en unos minutos. El concilio de Nicea redactó un credo de fe. El símbolo niceno que se utilizaba en las iglesias cristianas hasta hoy es este credo establece la divinidad de Cristo y su relación con Dios Padre. Y permítame darle este puntico aquí extra sobre la esencia de Dios. Cuando hablamos de la esencia de Dios en términos teológicos, se refiere a la naturaleza fundamental, característica que define a Dios como ser. Cuando hablamos de atributos, hablamos de las características o cualidades que definen a Dios, quienes el hombre no encontró, que Dios se reveló al hombre a través de esas características. Y vemos muchos de esos nombres reflejados en los atributos de Dios, como el Shaddai, Dios Todopoderoso, Adonai, el Señor, Jehová es mi Señor. Otro más, dígame otro más, a ver. Elohim. El Elión, el más alto. Muchos de los atributos, Jehová Rafa, mi sanador, Jehová Roy, el que ve, todos esos atributos. Jehová Nisi, todos esos atributos Dios se los reveló o se reveló al hombre.
En Isaías capítulo 43, versículo 10, hablamos de que Dios se quiere revelar al hombre y quiere que el hombre lo conozca. La palabra de Dios dice: vosotros sois mi siervo que yo escogí para que me creáis y entendáis que yo mismo soy. Dios dice: yo los escogí para que me creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Cuando hablamos de la Biblia, que Él dice que soy el alfa y la omega, cuando se habla del primero, se habla que es el comienzo de todo, ¿verdad? Pero cuando se habla del último, es que no habrá otro. Implícitamente está este texto allí: no habrá otro como Dios. Cuando se habla del último, es que no hay ni un segundo, ni un tercero, ni un cuarto, ni un antes, ni un después. Él es todo. No crean que es el último, el de rincón. Cuando define esta palabra como el omega, el último significa, en síntesis, que no hay otro como Él, ni lo habrá después. Imagínense que hay 10 personas, están en una selva, todos mueren y queda uno solo. Alfa y omega, la primera inicial del alfabeto griego y la última. Correcto. Pero en su significado, ese último no significa como nosotros lo interpretamos de manera humana, como si fuera una fila y contáramos 1, 2, 3, 4 y 5. El último es el 5. No, se refiere a que es el que todo lo es y lo puede, y no hay otro como Él. Es parecido al mismo principio. Cuando hablamos de la esencia, hablamos de las características que definen a Dios como ser. Dios es un solo ser, un solo ser. Es la parte más íntima y esencial de Dios, y a veces descrita como su ser mismo o en sí mismo, que es inmutable y perfecto. Dos atributos que caracterizan a Dios como inigualable. Y cuando hablamos de esto, también nos referimos a un cierto profesor que una vez fue a una clase y dijo lo siguiente: Dios es inmutable, que no cambia, pero a la vez en su misma esencia es mutable, que cambia. Cuando logra ver usted estas expresiones en teología, usted se asombra porque dice: wow, qué grande, qué maravilloso, espléndido, qué revelación, qué profundidad. Y cuando lo analizas de un punto crítico en cuanto a la verdad, te das cuenta que es una palabra absurda, que ni el mismo genio de esta tierra puede lograr explicarla. Dios es inmutable, pero tan grande que a la vez es inmutable en todas las cosas. Eso no se puede explicar y tampoco cabe en el razonamiento humano, porque es una palabra que no aplica en la verdad. Y es ahí donde ustedes tienen que ser bastante inteligentes y sensatos para poder descubrir las verdades teológicas. Así que cuando hablamos de Dios, en esencia, es lo que hace que Dios sea Dios y lo distingue de todo lo demás. Cuando hablamos de la distinción, hablamos que es diferente en cualidades, en esencia, a todo lo creado. Por eso cuando hablamos de Arrio, que dice que Dios, Jesús es creado, hablamos que es distinto a Dios, aunque también explicamos que en su naturaleza humana tiene distinciones. Hablaremos de ellas en un poquito si Dios nos concede y nos da vida, salud y tiempo y demás. En términos de la definición teológica, cuando hablamos de la esencia de Dios, es un concepto clave en la teología que busca comprender cómo es Dios en su naturaleza más profunda, más allá de sus atributos y acciones. Porque hablamos de Dios como todopoderoso y esencia por lo que ha revelado, pero Dios es más que lo que pensamos y cabe en nuestra mente como Dios todopoderoso. Sus acciones no nos revelan a Dios en su totalidad, ni mucho menos sus atributos. Alguien dijo de los atributos de Dios que Dios no puede ser medido por los atributos ni cualificado por los atributos. Algunos asumen que hay 29 atributos y buscan en la Biblia para descubrir cuántos atributos tiene Dios por todo lo que está en la Biblia, y eso es una parte muy limitada para descubrir los atributos de Dios. Si Él es eterno, la mente finita jamás lo va a explicar correctamente. Por eso cuando hablamos en términos de estos asuntos, no se logren desestabilizar, solo reciban la parte que podemos
procesar y descubrir por la verdad bíblica y de todo este desenlace de la historia para afirmar como cierto, y no naveguen más allá donde no pueden ir. La inmutabilidad y perfección, la esencia de Dios se considera inmutable, lo que significa que no cambia, perfecta, que implica que no le falta nada. Nada puede alterar la esencia de Dios. Quería darle esa pequeña parte para yo poder avanzar. Las consecuencias. El concilio de Nicea tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo, definiendo la doctrina de la Trinidad y la divinidad de Cristo. Dos cosas, la Trinidad y la divinidad de Cristo, pero en este concilio no se estableció nada sobre el Espíritu Santo, solo sobre la divinidad de Cristo. Por eso no define todas las cosas. También marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la iglesia, donde la autoridad papal y la unidad doctrinal fueron reforzadas. Aquí inicia, señores y señoras, aquí inicia lo que conocemos como la fuerza o el estado, el poder imperial junto con la iglesia. Nunca más la iglesia fue la misma desde este concilio. Entre ellos hubieron varios cánones que aquí se hablaron, sobre el celibato, sobre la cena del Señor, sobre la Pascua, y se cambiaron varias cosas. O sea, esto alteró muchas cosas, pero en fin, nos sirvió en una y nos perjudicó en otra. Maestro, explique porque, ¿cómo así que nos sirvió en una y perjudicó en otra? Sí, o más bien la iglesia no supo articular esa ayuda y desde ese momento cambió todo su perspectiva. Se cree que después de este concilio hicieron un banquete y muchos de los que asistieron vieron ese banquete como un desastre, inclusive volvieron a sus tierras creyendo que habían sido tan pecadores que necesitaron un arrepentimiento. O sea que pudo haber pecado fuertemente después de este concilio porque fue celebrado después de esto. De hecho, Constantino aprovechó la fecha para celebrar unos años que estaba cumpliendo en su imperio, y como lo había cumplido, pues tenía que celebrar, y la celebración estaban todos estos 320 obispos allí, y muchos de ellos llegaron a sus tierras buscando arrepentimiento de lo que habían visto y quizás hecho en ese lugar. Como el tiempo nos apremia y nos avanza, después de este concilio le dije que le iba a hablar algo sobre los padres apologéticos. Vamos ahí, profe. Le voy a soltar todo lo que pueda. A lo menos vamos a tener después del segundo semestre. Sí, ya, ahí terminamos. Vamos a los padres apologéticos. Esa la voy a rapidito, estoy rápido. Y lo que quede lo damos para el siguiente semestre. Así como lo estamos dando, estamos profundizando bastante, ¿verdad? Estamos aprendiendo bastante, estamos conociendo la historia desde el inicio y vamos por etapas. Hablamos de los padres de la iglesia apologética. ¿Quiénes son? ¿Cómo surgieron? ¿Qué pasó con ellos? Le voy a dar abreviado para poder ir a los otros concilios. ¿Quiénes eran ellos? Eran hombres audaces y veraz con sus escritos y discursos de la fe cristianas, capaces de defender la fe ante la sociedad, y se opusieron a todas las herejías que pretendieran afectar su pureza. Como también estamos tocando heresiología dentro de lo que estamos viendo en los concilios, inmediatamente ahí también le estoy dando heresiología, porque estamos hablando sobre la doctrina de los primeros 5 siglos, herética, que distanciaban la pureza de la iglesia, o la disminuían o la diluían. Estos hombres fueron capaces de defender la iglesia del Señor. Terminaron clarificando la doctrina cristiana en un contexto de mucha pluralidad religiosa y filosófica. 2 áreas que en ese entonces entraban en disputa, y nos va a dar tiempo de hablar sobre el neoplatonismo, que era una de las corrientes filosóficas, y no solo un neoplatonismo basado en la filosofía, sino cristiana.
y entre ellas uno de ellos, si no estoy mal, creo que fue Ignacio Justino Mártir. Algunos de ellos intentaban, Ignacio de Antioquía, él intentaba explicar algunas cosas con fusión filosófica, y esto era totalmente, pudiéramos decir, absurdo. ¿Cómo va a explicar una parte cristiana? Recuerden que en ese entonces había una élite filosófica de alto nivel. Los conceptos, la elocuencia y la sabiduría que manejaban sobre razonamiento implicaba que le replicara algunos de sus discursos o de sus contrapartes tuviera una altura de nivel. Entonces ellos usaban muchas veces parte filosófica para explicar la razón de la fe o lo espiritual o la iglesia, etcétera. Podía ser un error o puede ser un error, pero lo que ellos hacían no era mezclar la filosofía, sino tratar que en la filosofía se explicara la fe. Nunca en disputas acerca de elocuencia, de ciencia, he visto que la gente se convierte a Cristo. ¿Cuándo has visto un debate acerca de ciencia que la gente se arrepiente y llora y se convierta a Cristo? Nunca. Eso nunca va a suceder. De hecho, los debates tienen su sustancia, sus cosas, pero muchas veces predomina el ego de la persona en querer ganar un debate. Y eso pasó en los primeros siglos, cuando ganaban debate algunos de los obispos contra otros porque estaban en una corriente herética y se salían de la verdad. El uno denunciaba al otro ante el emperador y muchas veces venían persecuciones. Cuando hablamos de Justino Mártir, que el emperador trató de que, es que me confundo a veces en estos dos nombres. El emperador Constantino le dijo: llévale carta a Arrio para que llegue a la comprensión o la liberación, y él no lo permitió. Luego los arrianos, cuando vino el otro emperador, lo denunciaron, y creo que fue Ignacio de Antioquía, que tuvo 5 exilios por 5 emperadores diferentes, y a veces eran de las mismas corrientes cristianas. Era una guerra, como usted lo puede ver hoy, era una guerra feroz, pero estos hombres clarificaron la doctrina cristiana, la estabilizaron, porque 2 corrientes fuertes que atacaban en ese momento, una era el docetismo y otro era el gnosticismo, fuertemente. El gnosticismo era una corriente, si logro dársela, lo voy a ampliar allí. Era una corriente que tomaba el cristianismo, otras corrientes, religiones orientales, la sabiduría, la metafísica, y trataban de dominar la religión a través de esas mezclas, y eso permitía que hubieran herejías fuertísimas que surgían en la iglesia, porque la Biblia ya no se interpretaba por medio del Espíritu Santo, ni de la exégesis, ni de la buena interpretación, ni de la buena intención, nada de eso, ni de la fe, sino que tomaban de la filosofía, de la metafísica, de otras religiones para interpretar la Biblia, y jamás se va a poder llegar a una interpretación bíblica usando otras corrientes heréticas, fraudulentas y fuera de la órbita eclesial. Seguimos a la siguiente diapositiva. Vamos a definir siguiente diapositiva. Vamos a definir los 3 frentes que combatieron estos hombres y padres apologéticos. Asimismo, hemos conocido los 3 frentes los cuales el cristianismo naciente de los primeros siglos tuvo que combatir para lograr su autonomía ideológica y su libertad política. Cuando hablamos de esa libertad política, estamos hablando de ese consenso interno en que se movía dentro de la iglesia para las decisiones, para las futuras programaciones eclesiásticas que se movían. Cuando hablamos de política, hablamos de esas reuniones donde todo se cerraba en una misma línea. El candado era sellado con una comunión acerca de la verdad. Entonces ellos cerraron sus políticas dentro de la iglesia, cerraron su ideología. Las 3 corrientes, la polémica, el judaísmo, la autoridad imperial, la controversia contra las herejías, eran los 3 frentes que los padres apologéticos enfrentaban en ese momento. 3 cosas: 1, la controversia judía; 2, el imperio romano, la autoridad imperial; 3, la controversia contra las herejías. No solamente había
guerra contra los romanos o contra los herejes, estaba el judaísmo también, pero también habían pensamientos filosóficos que infectaban a la iglesia y la promovían a las herejías. No solamente eran las herejías que surgían por sí solas, habían corrientes filosóficas que se movían antes de las herejías, se desviaban de la verdad. Seguimos a la siguiente. La siguiente, la razón de los padres apologistas. ¿Cuál era la razón por la que ellos estaban en ese tiempo, exponían sus puntos para clarificar la doctrina cristiana? ¿Cuál era la razón? Primero, la razón de su propia fe. Ellos tenían fe, ellos creían. Muchos de estos padres apologistas eran filósofos, tenían corrientes que iban en contra del cristianismo, pero eran hombres cultos y doctos dentro de la sociedad que al convertirse daban razón de su fe. Y la forma de dar razón de su fe era con sus escritos, que tomaban su pluma y de esa manera contrarrestaban las falsas enseñanzas. Primero, ¿qué eran ellos? Eran protectores de la fe. Se puede llamar a aquellos padres escritores eclesiásticos que una vez pasado el tiempo más cercano de los apóstoles y sus discípulos inmediatos recogieron la antorcha de la enseñanza evangélica y la transmitieron a los grandes padres de la iglesia en el siglo IV, en el siglo V. Y esto se trata de una época especial e interesante. Estos hombres tuvieron que hacer frente a graves peligros que amenazaban a cada uno a su modo la existencia a sí misma de la iglesia. Estos padres nacen de esos discípulos que eran de los apóstoles, entre ellos Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, eran discípulos de Juan y de Pablo. Clemente de Roma se cree que conoció a algunos de los apóstoles que pasaron por Roma: el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, eran conocidos de ellos. Entonces sus escritos los hace llamarse padres apologéticos, padres de la iglesia, los sucesores de los apóstoles. Policarpio de Esmirnia, todos ellos estuvieron para la época de los apóstoles, culminando esa época apostólica. Por eso se le llama padres de la iglesia, del siglo siguiente después de los apóstoles al siglo VIII. Todas esas personas que existieron allí, Tertuliano, Tomás, hay Ambrosio, muchos de ellos que vivieron esa etapa de defender la iglesia fueron los padres apologéticos. Inclusive puedo decir que algunos de ellos tomaron a bien la defensa sobre la esencia de Cristo, la sustancia de Cristo, etcétera, y erraron, como Eutique, y lo veremos en unos minutos. Seguimos a la siguiente, profe. ¿A quiénes llamamos los padres apologistas? Esta denominación tiene su origen etimológico en la palabra griega apologi, que significa defensa. Eso es lo que significa apología. Y apología no solamente hace cristianismo, el Islam hace apologética, el judaísmo hace apologética, defienden su fe. Y los apologistas o apologetas desarrollaron la defensa del cristianismo con gran potencia, convirtiéndose en los primeros teólogos de la iglesia. ¿Quiénes fueron los primeros teólogos de la iglesia? Los padres apologistas. ¿Dónde están? Ya les he nombrado algunos, les voy a seguir nombrando otros. Estos en gran parte eran laicos que provenían del paganismo. ¿Cómo así? Sí, venían convertidos al paganismo, nadie se convirtió siendo santo. Algunos de ellos tenían raíces cristianas, pero algunos de ellos se desviaron en el camino, volvieron, etcétera, pero eso no implicaba que eran conversos. Se trataba de hombres cultos, doctos, que asumieron la filosofía helenística, pero dando por sentado el cristianismo es superior a toda la ciencia, especialmente Homero, que fue uno de los filósofos en el siglo IX antes de Cristo, sobre Platón, porque ellos tomaban también ideas de esos pensadores, que Platón en el siglo IV antes de Cristo y siglo V más o menos, fueron fuente de inspiración para la tarea de los apologistas. Cuando hablamos de este punto, hablamos que ellos aprendieron la filosofía, como les había dicho en un momento, y en esa filosofía se inspiraron también para defender en esa sabiduría que entendían acerca de las cosas existentes, resolvían la explicación de ciertos asuntos que la Biblia no explicaba. Otra vez, la Biblia no es explicativa,
Entonces ellos tomaban esa sabiduría para dar explicación de las cosas bíblicas, entre ellos la existencia de Dios, la existencia de Cristo, la fe cristiana, la salvación, la resurrección, etcétera. Son estos padres los que comenzaron a utilizar el concepto de logos, pero logos no solamente se aplicaba en la referencia de estos padres apologistas, sino que se utilizó entre los filósofos, entre ellos Aristóteles, Sócrates, esos filósofos 300 años antes de Cristo, para definir a esa energía o fuerza o palabra, poder, ese Dios que saben ellos que existe, que creó las cosas, pero que no saben definirlo. Entonces de ahí es donde viene la palabra logo, la traducción del hebreo al griego, puso esta palabra, logos, para referirse a Cristo. Y cuando leemos por eso la palabra de Dios en Juan capítulo 1, y en el principio era el verbo que es traducido palabra y que a la vez es logo, en el principio era logos. Sé que cuando usted escucha esta palabra logos es la traducción de la palabra verbo o palabra al griego, y por eso se usa de esa manera, para referirse especialmente a Cristo. Siguiendo la doctrina paulina, la de Pablo, y joánica, la de Juan. Por eso se usa esa palabra logo, de considerar a Cristo como sabiduría del Padre. La siguiente diapositiva. Cuando vemos también, ya la última, ok, dejemos ahí. Entonces, desde ahí estos padres defendieron a la siguiente, donde está, vamos a los dos concilios porque no nos da tiempo. Vamos al concilio de Constantinopla. Sí, vámonos ahí al concilio de Constantinopla porque no nos va a dar tiempo de... Ya voy a ir un poquito más pausado. Queda todavía bastante material para darle para más adelante. Y la idea es que ustedes no se ubiquen, porque de darle información, pues mucha, pero la idea es que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Ubíquense por secciones. Creo que les quedó claro la parte de la persecución, 248 años hasta el 312. Ahí Constantino llega. Esa es la primera etapa. Descríbanlo así, se le hace más fácil porque esto es difícil de concebirlo inmediatamente en la mente, o en la razón, o en la sabiduría, o en el corazón. No fácilmente usted lo tiene que estudiarlo para que le pueda quedar esas bases allí, pero le suministramos lo que más podemos. Entonces, cuando lo divide en esa primera parte, o en esas dos primeras partes, persecución judía, persecución romana, hasta el 312. De ahí para abajo, usted tiene que estudiar de ahí para abajo, es una parte. De ahí al siglo 10, más o menos en el 1000, del siglo IV al siglo X, es otro estudio. Entre ellos el desarrollo también de los padres apologéticos y de los demás concilios que definieron muchas de las cosas que hoy nosotros creemos. Entre ellos tenemos al concilio de Constantinopla. Avanzamos allí al concilio de Constantinopla. Siguiente diapositiva. Este concilio de Constantinopla fue seguido después del concilio de Nicea. El de Nicea fue en el 325, este fue en el 381. Fue el segundo concilio ecuménico convocado por el emperador Teodoso I. Presten atención aquí. Este primer concilio de Constantinopla no es el único en Constantinopla, hubieron otros más, pero tocamos el primero. Vamos a resumir, ustedes lo pueden estudiar en casa con más profundidad. Su principal objetivo fue resolver la controversia teológica surgida tras el concilio de Nicea. El concilio de Nicea no solamente desarrolló lo que sería la base para la cristología, sino que también dejó controversias. Y esas controversias eran de los mismos obispos que estaban allí en el concilio, que no entendieron, que aprobaron, y se los voy a soltar así, hablando coloquialmente, se lo voy a decir, por presión gubernamental,
por presión de Constantino, muchos de ellos firmaron aprobando lo que se dio en el concilio de Nicea, pero no estaban de acuerdo. Fue una presión, pero muchos de ellos sí lo comprobaron. Y esto en materia de debate, es materia de investigación, es materia de formulación. No crea que lo que usted cree ahorita como Jesucristo, como Dios, eso fue en un día para otro. Ese concilio duró más de 2 meses, el otro. Estos duraron días también, duraban meses estos concilios y se desarrollaba durante varias plenarias. No era inmediatamente que se reunieron un día, 2 horas y definieron. Estos eran temas serios y de aquí surgían herejes que eran perseguidos, asesinados y demás. Entonces, cuando hablamos del concilio de Constantinopla por Teodosio I, su primer objetivo fue resolver las controversias teológicas surgidas en el concilio de Nicea y afirmar la doctrina trinitaria, incluyendo la divinidad del Espíritu Santo. Parte que no se consolidó en el primer concilio. Primer concilio, ¿qué se definió en el primer concilio? Vamos a rectificar conocimiento. ¿Qué se definió en el primer concilio? ¿Qué se definió en el primer concilio? Les pregunto. Vamos a rectificar. La divinidad de Cristo. ¿La qué? Divinidad de Cristo. Muy bien, se definió la divinidad de Cristo. Hasta este puntico que les estoy explicando, ¿qué se abordó en el concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo? ¿Qué se definió o qué se estaba tratando? Tema principal. Vamos. La Trinidad del Espíritu Santo. La divinidad del Espíritu Santo y problemas todavía con Arrio o la corriente arriana. Recuerde que unas décadas después Constantino muere en el año 337 después de Cristo, pero después de él viene su hijo o un sucesor, y ese sucesor es arrianista, y en unas décadas después problemática arriana no se resuelve y sigue todavía, y es aquí en este concilio donde nuevamente se llega a una conclusión para cortar la actividad arriana que siguió por muchos años más. Entonces, en el contexto, a ver, ¿qué contextualizamos en este concilio? ¿Qué contextualizamos? Primero, se celebró en Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano. Eso era movible muchas veces. Era la capital del Imperio Romano, por eso se celebró allí. Fue convocado por el Teodosio I para abordar las disputas teológicas que persistían después del concilio de Nicea. Tienen que tenerlo claro. Concilio de Constantinopla, 381 después de Cristo, corrientes y problemáticas teológicas que todavía estaban en solución después del concilio de Nicea en el 325. Claro allí. Bueno, ¿qué pasó con ellos? ¿Quiénes fueron los obispos y cuántos obispos asistieron? Aquí está. Asistieron unos 150 obispos orientales, no del Imperio Romano como tal, occidentales, sino orientales. Fíjense eso. Es la diferencia del concilio de Nicea, que fueron más que todo los del Imperio Romano, pero también algunos que vinieron de Alejandría, de Asia Menor, etcétera, etcétera. No solamente fueron del Imperio Romano, o que estaban bajo subordinado al Imperio Romano. Eso es lo que da a explicar. Estamos claro hasta aquí, 150 obispos orientales, pero no fueron invitados los obispos occidentales. Fíjate una diferencia importante que ve aquí. Los occidentales son los del Imperio Romano, lo que inicialmente limitó su reconocimiento como ecuménico. Si hubieran asistido los orientales, los asiáticos, los occidentales, los orientales, entonces como recibe una masa de obispos en diferentes partes de la periferia del mundo, entonces era catalogado como ecuménico. Pero como fue una sola línea, los orientales, no se reconoció como ecuménico, pero más adelante fue reconocido por Calcedonia como ecuménico. Seguimos adelante, profe, con la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. ¿Estamos claros hasta ahí, hermano? ¿Han entendido? ¿Han entendido? ¿Tienen preguntas? ¿Han entendido hasta aquí? Uno que salga en defensa. ¿Todo bien? Muy bien, correcto. Bien, vamos bien. Muy bien, muy bien. Entonces, documento principal. Aquí vemos una foto, más o menos cómo podía ser. Las reuniones que se hacían. Se reunían así en esa manera, se vestían de esa manera. Ahí estaban obispos, los principales, los subordinados. En esa parte que ustedes ven, allá se hacía el emperador, porque el emperador también asistía a estas plenarias.
y era una influencia. Ese también era otro punto, que en la cristología que tenemos, lastimosamente, no quiero, tratamos el máximo de que no dispersarles a ustedes lo que ya conocemos como verdad, pero es bueno que ponerlos a pensar para que creen pensamientos críticos. Había tanta influencia de los emperadores que esa cristología, que muchas veces se aceptó como la conocemos hoy, pues fue puesta en duda. Pero nosotros comprobamos por testimonio del Espíritu Santo y por las Escrituras que sí son real. Y eso es lo que nosotros creemos, porque fue lo que desde este punto ha definido el cristianismo. Toda la historia del cristianismo es definida aquí, en lo que yo les estoy explicando hoy. Esta es la definición de lo que conocemos, de los ministerios de hoy. Aunque cuando ya vino el ministerio carismático en los años, en el siglo XIX, cambió muchas cosas, que eso lo van a ver en la segunda parte de esta clase, en el último semestre, porque ya van a entrar al último semestre, imagínense, ya se van a graduar algunos de maestría, otros de licenciado. ¡Oh, qué bendición! Entonces muchos de los que se retractaron, no siguieron estudiando, no siguieron aprendiendo, lamentarán, lo verán, como dice Apocalipsis 1:6, lo verán con sus ojos y se lamentarán. Seguimos. Entonces, la principal contribución del concilio fue el símbolo niceno constantinopolitano, una ampliación del credo de Nicea que fue que define la divinidad del Espíritu Santo. Esto fue lo principal que abordó este concilio. Lo principal, contradecir a Arriano, seguir con la línea niceana, porque este es como una dúplica de Nicena, pero diferentes obispos, diferente emperador, y número 3, con diferentes temas, que fue uno de los que más apeló sobre la divinidad del Espíritu Santo. Los cánones, emitieron 4 cánones que trataban temas como la condena de arrianos, macedonios. ¿Quiénes son los macedonios? La delimitación de las jurisdicciones episcopales, el primado de honor del obispo de Constantinopla después de la de Roma, la declaración de unidad, la ordenación episcopal de Máximo, la siguiente, sí. Ahora, bueno, los resultados y el legado. Lo primero, divinidad del Espíritu Santo. Divinidad del Espíritu Santo. El concilio reafirmó la divinidad del Espíritu Santo, completando la doctrina trinitaria. Eso fue lo que hizo el concilio. La condena de las herejías. Se condenaron las herejías apolinaristas, que negaba la naturaleza humana completa de Jesús. Los apolinaristas, de Apolinar, ustedes lo pueden investigar. No da tiempo para explicarle todo, pero más o menos la esencia es esta. Y otros errores doctrinales que se corrigieron allí. La regulación de la vida eclesiástica, se establecieron regulaciones para la vida práctica de las iglesias, incluyendo la admisión de provincias eclesiásticas y la definición de la posición de Constantinopla como segunda Roma. O sea, no solamente se trataban temas que comprendían la parte divina, sino que se trataban temas que comprendían situaciones políticas e internas de la iglesia. Entre estos concilios viene lo que es el celibato, el bautismo de niños, pero más adelante, sean en otros concilios, se da lo que es ciertas restricciones de los papas o de los obispos, que no podían tener una diócesis y luego tener otra allá. Eso era prohibido. Esos eran temas internos literalmente de la iglesia. La aceptación por final, que aunque inicialmente no fue reconocido como ecuménico, fue conocido por la iglesia, por el concilio de Calcedonia en el 451 después de Cristo. Lo establecieron, un peso que le dio ese concilio para que fuera relevante lo que se estableció en este concilio. Es más bien lo que hicieron ahí. Seguimos a la siguiente, profe. Veamos el credo Constantinopla. No les di el del Nicea, que este es el ampliado. Este es el mismo de Nicea, pero ampliado,
¿Qué son los credos? Pasemos a la siguiente. ¿Qué son los credos? Eran las declaraciones de fe que se emitían por parte del concilio y que la iglesia iba a seguir. Y es lo que nos rige hoy. Entonces vamos a ver este ampliado. Este no es de Nicea. Este es el mismo pero ampliado. Lo que pasa en este credo es que le añaden más porque ponen a lo del Espíritu Santo aquí. Entonces, este credo es: creemos en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Con este credo sellaban la fe que promulgaba y que se establecía en el concilio. Y dice así: y creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Cuando habla nacido del Padre y engendrado, es que Dios usó un conducto humano para traer al Logo hecho carne, o manifestarse el Logo hecho carne, para que quede claro. Esto se promulgó en el concilio de Nicea también. Dios de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado. Cuando hablamos de engendrado, no fue que Dios lo creó en la eternidad, es que es el mismo Dios, consustancial con Dios, pero al engendrarlo se da el punto donde Él se hace carne. Eso se le llama engendrado. Por eso está aquí en este credo. No creado. Significa que ni en el tiempo, ni fuera del tiempo, ni en la eternidad presente, ni en la pasada, ni en ninguna fue creado. Es Dios mismo en sustancia y esencia, reconocido como homoucio, de la misma sustancia con el Padre, de una misma sustancia del Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, que para nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó del cielo. No fue creado en el vientre, como dicen los ebionitas por María y por José. Fue que bajó del cielo y fue concebido por medio del Espíritu Santo, que no es una fuerza, es el Dios mismo. Vamos a ver si nos da tiempo. Porque quien todas las cosas fueron hechas, que para nosotros los hombres bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Esa encarnación es la palabra hecha carne. Y voy a dar una explicación corta aquí rápido antes que se me escape la idea. Vamos a terminar aquí. Y se hizo hombre. ¿Se hizo qué? Hombre. Tal concepto que lo dicen muchos pastores, muchos líderes, hasta teólogos todavía tienen ese concepto. Dicen, Él fue un Dios hombre. Eso es una mala pronunciación e interpretación bíblica y teológica. Tal declaración, Dios hombre, no existe. ¿O ustedes también tienen esa aclaración o quieren que la amplíe más allí? ¿Tienen duda de esa palabra? Para que no la vuelvan a pronunciar más. Amén, amén. Sí. No hay Dios hombre. Él no es Dios hombre. Él se hizo hombre. Corrección teológica, pero ahorita viene una más fuerte, ya se las voy a decir. Y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Todo lo que creemos nosotros dentro de lo que predicamos en nuestra iglesia cada domingo es esto, que se establecieron en estos concilios. Ahora entiende por qué usted cree que Jesús resucitó, por qué Jesús vino en carne, por qué Jesús es Logo hecho carne. No fue porque te lo dijo tu pastor, es porque hace 1700 años se promulgó un credo que ha recorrido toda la historia desde entonces hasta nuestros días. Esto define tu fe. Porque no creeríamos de esta manera en Jesús si esto no fuera definido en estos concilios. Ahora, ¿ven la importancia de estudiar esta parte esencial del cristianismo? Que el 99% desconoce lo que hoy ustedes están aprendiendo. Y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato, sufrió la sepultura, resucitó al tercer día según las Escrituras. Este punto del credo fue tan esencial
que se definió algo muy crucial según las Escrituras. Y ascendió al cielo, lo que usted cree y lo que yo creo. Y está sentado a diestra del Padre, lo que creemos por medio de las Escrituras, que está sentado a diestra del Padre. Y vendrá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos en su reino, y su reino no tendrá fin. Todo lo que creemos. Creemos en el Espíritu Santo, usted y yo, y lo creemos. El Señor y dador de vida. Creemos que Él es el dador de la vida, quien regenera al hombre dentro del vientre. Primera de Tito, capítulo 3, versículo 5, San Juan 3, 5. Él regenera al hombre y le da vida que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Creemos en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Eso es lo que creemos. Aunque usted diga, yo no soy católico apostólico, lo siento, usted es católico y apostólico. Ay, 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 lo que no es romano. Y si tiene duda, inmediatamente diga algo para poderle explicar. Porque no nos da tiempo. Si tiene alguien duda que no es católico y romano, dígame ya para explicarle. Confesamos que hay un solo bautismo para perdón de los pecados. Eso es lo que creemos nosotros. No vino por los anabaptistas, ni mucho menos por adelante. Eso es desde el primer siglo. Esperamos la resurrección de los muertos, lo que usted cree. Y la vida en el mundo del futuro, lo que usted cree, la vida eterna. Toda su fe está definida aquí en este concilio, en el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. Y seguimos a la siguiente de Calcedonia. Profe, ¿ustedes me regalarían 5 minutos? Por favor, rápidamente, profe, terminamos aquí. Definitivamente tengo que dar otra clase sobre esto para ampliar. Hay que dar otra clase porque esta es la primera parte. Me faltó, bueno, que ahí mismo le voy involucrando heresiología. Y ya terminamos aquí. Dios mío, cómo se va el tiempo, Padre. A mí lo que me falta es tiempo. En casi todas las clases lo mismo. Concilio de Calcedonia. Concilio de Calcedonia, rápidamente. Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico. Recuerden que no les puse el de Éfeso. Antes viene el de Éfeso. Primero está el de Nicea, Constantinopla, Éfeso, y luego viene el de Calcedonia. Lo omití porque yo sabía que iba a ser mucho y no iba a alcanzar. ¿Sabe qué? Me quedó por la mitad esta clase, me quedó por la mitad. Concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico de la iglesia cristiana, fue convocado por el emperador Marciano 451 después de Cristo. Reunió más de 520 obispos en Calcedonia, actual Turquía, Estambul, Turquía, para afirmar la enseñanza del concilio de Éfeso y condenar la doctrina de Eutique y Nestorio. El objetivo principal era definir la naturaleza de Cristo, afirmando que Cristo tiene dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona. Les explico esto rápidamente. Attention, please. En el concilio de Calcedonia se define la divinidad del Espíritu Santo, en el otro se define la divinidad de Cristo, pero aquí se define la naturaleza de Jesucristo. Significa que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Y el término para esto teológicamente es hipostasis. La unión hipostática de Jesús es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Esta unión hipostática o hipostasis es la unión inseparable. Jesús quedó definido en una sola persona con el Padre, consustancia con el Padre, pero en dos naturalezas. A ver, les explico esto. Cuando se le apareció a Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 1, él tenía brazo, él tenía pierna, él tenía cabeza, él tenía ojo, él tenía cabello, él tenía vestimenta. Una descripción de una persona, cualidades y características de una persona. Significa que Jesús, luego de la resurrección, siguió siendo una persona. Su naturaleza divina y la humana quedaron
unida, inseparable, ninguna interfiere en la otra. Su naturaleza divina no cambia la naturaleza humana y la humana no cambia la divina. Él es consustancial con el Padre en una sola persona. Jesús es una sola persona con el Padre, eso fue lo que se definió aquí. Y dos naturalezas. No confundan esto, que Jesús es uno con el Padre en dos naturalezas. Por eso condenaron las siguientes doctrinas y herejías que íbamos a hablar después de esto. Nestorianismo, que era el que decía que dos naturalezas de Jesús existían y todas dos eran separadas la una de la otra, y esto fue condenado. Nestorio fue desterrado, perseguido. El nestorianismo se difundió por Persia, por África, no, por Egipto, todo lo que fue la parte de Turquía, por China llegaron los nestorianos. Y hablamos también de Eutique, que se desprende el monofisismo, la palabra mono, uno, y fisito, fisisti, naturaleza, una sola naturaleza. Y eso es herético para ese tiempo y fue condenado. Eutique también fue perseguido y sus seguidores fueron condenados a muerte. Fue muerto porque dijo tal herejía, una sola naturaleza. Señores, necesitamos un tiempo, pidan otra clase más para abordar. No, esperemos el siguiente semestre. Sé que el apóstol tiene pendiente este punto para seguirles explicando toda esta parte y también abordar el tema bíblico del por qué esta parte nos ha afectado, nos ha enseñado y hasta hoy es la que aplicamos. Ustedes deben seguir interesados, investiguen por su propia cuenta también. Yo les podré dar otras razones que a lo menos ustedes no tengan la investigación o no se consigan en internet, porque a veces uno tiene material que no está en internet y no es solamente así que se lo podemos dar, se lo damos aquí en el instituto. Así que esto puedes conseguirlo quizás en algunos materiales, pero hay ciertos datos que no te los puedo dar así nomás. Y te voy a dar este dato: Jesús es 100% Dios y 100% hombre, ¿sí o no? Ya termino aquí. Jesús es 100%. ¿Quién contradice eso o quién aprueba eso? ¿Aprueban todo eso? ¿Estamos claros ahí? Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Ok. Jesús, mire, Jesús es completamente hombre y completamente Dios, ¿sí o no? ¿Todos aprueban eso? ¿Todos? ¿Lo aprueban? ¿Hay alguien que dice lo contrario? ¿Todos lo aprueban? Bueno, ¿cuántas personas hay conectadas, profe? Lo aprobamos 100%. Están bastante conectados. Ahora, les voy a decir que en esta parte todos sacaron un 0. Veo que es interesante. Denme 2 minutos más, por favor. 2 minutos nada más. Todos sacaron 0 en esa parte. Por eso les dije que el 99% de los teólogos pastores utilizan este término y lo emplean mal. En este concilio se estableció, estudienlo correctamente, el término aplicativo teológicamente para definir la naturaleza de Jesús. Él no es 100% Dios y 100% hombre. Él no es completamente Dios y completamente hombre. Pastor, explique, porque la cabeza nos las voló a todos. Eso quiero, para que valoren los que están aprendiendo y los que están estudiando, para que sean más técnicos, más usen el término correcto empleado teológicamente, porque si usted lo empleaba en ese tiempo, usted era condenado y hereje. Eso que ustedes dijeron en ese tiempo era herético y iban a la cárcel, Les explico, a ver. Cuando tú dices que 100% hombre y 100% Dios, estás definiendo una totalidad imparcial en una fuente. Cuando dices 100% Dios, no hay un solo espacio para que sea 100% hombre. Así que teológicamente eso no es correcto. Y cuando dices que es 100% hombre, estás dándole la totalidad, y eso es monofisista, eutiques. Por lo tanto, ustedes estuvieran totalmente en este momento echado a los leones y a la cárcel. No, estoy bromeando, solo bromeo. Nestoriano, lo que acaban de decir en nestoriano, separan las dos naturalezas. Él es una naturaleza divina y una naturaleza humana. Esos son dos herejías que hoy en día se hablan en las iglesias de manera descoordinada, de manera desconocida o de manera ignorante, discúlpenme el término, se expresa entre muchos líderes, teólogos, pastores y demás.
Él no era completamente hombre y completamente Dios. Cuando habla completamente hombre y completamente Dios, estás diciendo que es la totalidad de un Dios, pero que no cabe la totalidad para un ser humano. Él fue un ser humano. ¿Cuál es el término correcto entonces, pastor? Ahí les va. Anótenlo. Él era y es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ese es el término teológico correcto para definir la naturaleza de Jesús. No 100% ni completamente. Y corrijo por si alguna vez lo había dicho acá. Me corrijo a mí mismo. Ese término está mal empleado teológicamente. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y aquí se estableció en el concilio de Calcedonia. Así que le doy ese regalito final. Terminamos aquí. Quería darle otras cositas más, pero la próxima clase será de bendición. Un abrazo enorme para todos ustedes. Paz y gracia al Señor Jesucristo.